Bueno, buenas tardes. La semana pasada, el Observatorio Migraciones y Movilidad Humana del Servicio Jesuita a Migrantes dio a conocer los resultados de la consulta ciudadana a migrantes, personas migrantes, que se realizó en 2022 y coincidió además con el primer año de vigencia de la nueva ley de migraciones chilena. Para hablar de esta encuesta, de la ley y del proceso migratorio que vive Chile, estamos hoy día con Macarena Rodríguez, quien es abogada, es docente de la Universidad Alberto Hurtado y es presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes. Macarena, bienvenida a Yo Migrante, bienvenida a Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti, Felipe, por la invitación. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, aprovechar tus conocimientos de campo y de formación. ¿Qué valoración haces de este primer año? Perdón, ¿qué valoración haces de este primer trabajo que ha hecho el observatorio? Em, a ver, yo creo que este observatorio es una iniciativa conjunta del Servicio Jesuita Migrante y de universidades, la Universidad del Estado, la Universidad Arturo Prat en el norte, la Universidad de Santiago. Me parece que sin duda es un aporte. Yo lo mencionaba el día que se hizo el lanzamiento, y hablo desde lo propio, pero a lo largo del tiempo de lo que ha significado la migración en Chile, em, nosotros hemos sido reconocidos por distintos actores, no solo por la autoridad de turno, sino también por otras organizaciones, por otros interlocutores, el Congreso, como una institución seria. Nosotros nos hemos ganado un reconocimiento, un prestigio, un respeto, porque hacemos investigación y hacemos una investigación seria. Y nuestros datos son utilizados hoy día por distintos estudios, por la academia. Y entonces este primer reporte, ¿verdad?, que lanza el observatorio, o el reporte al término de un año de trabajo, viene a confirmar esa premisa. Te fijas que aquí hay un trabajo serio detrás, hay información que tiene muy buenas fuentes, que es una información confiable. Así que nosotros felices de poder haber lanzado este documento. ¿Cuáles son los principales, a tu juicio, los principales elementos que arrojó este reporte? A tener ahí en cuenta, digamos, también, me imagino, para el desarrollo todavía en la implementación de esta nueva ley. Sí. Mira, yo te diría, yo destaco tres elementos. El primero tiene que ver con, obviamente, una panorámica que se hace de la situación actual de las personas migrantes y refugiadas en el país, las características que tienen los flujos actuales, ¿ya? Y ahí hay dos elementos a considerar. El primero es que em, des- por primera vez, no ahora, sino desde hace un tiempo, pero cambia la geografía un poco de las personas migrantes y pasa la población venezolana a ser el grupo mayoritario en nuestro país, en circunstancias que históricamente, si podemos hablar de historia de migración en Chile, los países limítrofes eran de donde venían los mayores flujos migratorios, principalmente de Perú, de Bolivia, un poco menor de Argentina. Entonces, este cambio por la población venezolana obviamente obedece a la crisis profunda que vive Venezuela y que ha significado un éxodo para toda la región. Esto ha impactado en Perú, en Argentina, en Ecuador, en Brasil, porque no habíamos experimentado hasta ahora un éxodo tan masivo. Entonces, me parece interesante y destacable esta mirada panorámica que hace de la situación migratoria de personas migrantes y refugiadas en el país. Luego, diría que se destaca un segundo elemento que es también novedoso, que desde nuestro juicio nos gustaría que no fuera así, que tiene que ver con la situación o el estatus jurídico de las personas que están hoy día en el país, ¿ya? Antes de la entrada de la ley y antes de la pandemia y antes del 2019, vamos a decir,
la gran mayoría de las personas ingresadas a Chile de manera regular y estando en el país podían modificar su estatus migratorio con el establecimiento de ciertos visados consulares que se tienen que obtener antes de llegar al país y luego con el cierre de las fronteras producto de la pandemia. Hoy día tenemos un crecimiento, pero no es exponencial, nunca visto. De un año a otro crece más de un 700% el número de personas que están con un estatus migratorio irregular. ¿Ya? Y a eso le sumas que hoy día la nueva ley no permite el cambio de categoría o no permite, ¿cierto? No, estando dentro del país. Por lo tanto, lo que tenemos, salvo ciertas excepciones, lo que tenemos hoy día es un motivo a mi juicio, de mayor preocupación. Y es qué ocurre con todas esas personas que están hoy día de manera irregular, que hagan lo que hagan, no pueden cambiar su estatus porque ingresaron por un paso no habilitado, ¿ya? Y la autoridad no ha dado pie para su regularización y por lo tanto los estamos manteniendo, ¿cierto? Condenando a una informalidad permanente, informalidad en el trabajo, informalidad en el arriendo, informalidad en la atención o las prestaciones más básicas. Y sin duda que la informalidad es un riesgo para todas las personas y es un terreno muy fértil para que mafias puedan aprovecharse de esa situación que viven las personas. Esos estatus irregulares, te quería preguntar, lo comentaste ahí, por supuesto, ¿es directamente relacionado con el tema de pasos no habilitados o además también con el tema o sea, rechazos de documentación? Sin ¿Hay duda, una sí. mezcla ahí Hay, de situaciones? totalmente. El mayor número, sin duda, proviene de irregularidad migratoria, ocurre porque esas personas ingresan por paso no habilitado, ¿ya? No nos olvidemos que hoy día la ley ya no sanciona el ingreso por paso no habilitado como un delito, ¿ya? Pero eso no significa que las personas estén en una mejor condición en el país. Esa no criminalización o no tipificación como delito tenía una finalidad muy práctica y era facilitar, en teoría, la expulsión de esas Ujú. personas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El gran número de personas hoy día efectivamente que están irregulares es porque ingresaron por paso no habilitado. Pero como bien dices tú también, hay otro número importante de personas que están de manera irregular porque no lograron, ¿cierto? Con un sistema que prácticamente estuvo paralizado, ¿ya? Ujú. No lograron tampoco eh, renovar sus permisos, cambiar sus categorías. eh, Hubo muchos rechazos durante la pandemia por no cumplir con los requisitos y se les fijaban los mismos plazos que establece la ley sin ninguna consideración a las circunstancias que estábamos viviendo. ¿Y eso qué significó? Que esas personas perdieran su regularidad en el país. ¿Ya? Te pongo como ejemplo lo que han hecho otros países. Portugal, cuando se inicia la pandemia, lo que hace es decir, vamos a mantener todo tal como está. Una vez terminada la pandemia, vamos a ver cómo establecemos mecanismos de nuevos mecanismos para que las personas postulen a una nueva visa. Pero el pretender o lo que ocurrió en la práctica, ¿verdad? Que los plazos siguieron corriendo, que a las personas se les pretendía en una situación que era imposible el cumplir los requisitos, lo que generó fue precisamente mayor irregularidad. Hay una cuantificación del impacto que tuvo esto que decías de rechazo de documentación, o que, bueno, ponían plazos perentorios cuando, sin considerar el contexto y además lo que eso implicaba. Me acuerdo, hace un par de años, en pandemia, conversé con un muchacho haitiano que me decía, bueno, entregué los papeles cuando correspondía, llevo meses esperando, me llegó una citación o una documentación hace, no sé, una semana, 10 días y me pide que en 15 días, vuelva a presentar todos los papeles. Y eso implicaba que, primero, que estaba lejos de Santiago y luego que tenía que pedir parte de los mismos papeles a Haití, cosa que... entonces, la pregunta era esa. Hay y bueno, este muchacho terminó saliendo bueno, con el objetivo de Estados Unidos, vía México, un periplo impresionante. Eh, ¿Hay una cuantificación de ese impacto, digamos, de cuántas personas salieron producto de situaciones similares a esta?
A ver, de que salieron es difícil cuantificar Ujú. porque en general los flujos migratorios adolecen obviamente de la realidad que Sí. vive uno y es que muchos de ellos ocurren por pasos no habilitados y por lo tanto es difícil poder tener una cifra. Aquí y en cualquier otro país, las cifras así como muy ajustadas más bien son estimaciones que se Ujú. hacen en base a ciertos fenómenos que se aprecian. Em, Uno de esos precisamente es el que tú señalas, la cantidad de personas de nacionalidad haitiana, ¿verdad?, que llegaron a la frontera de Estados Unidos, donde se encontraron cédulas de identidad chilena, da Ujú. cuenta de que efectivamente hubo un grupo importante de personas que salieron. Además, piensa que el cierre de fronteras terrestres se extendió por mucho tiempo, por lo tanto, así como se ingresó por paso no habilitado, también las personas salieron por pasos no habilitados. Lo que sí el informe trae y también está dentro de la información que nosotros como servicio tenemos a disposición en general de la comunidad a través de nuestro, de nuestros informes que hacemos de revisión a través de los años, a través de solicitudes de acceso a información, de cuánto bajó el número de solicitudes de visa y también el otorgamiento de visas, ¿ya? Quizás donde es más impactante tiene que ver con las cifras de refugio, ¿ya? Durante la pandemia y antes, si bien primero hubo una reducción muy evidente del número total de solicitudes, lo que uno te hace cuestionar y decir, a ver, pero cambió la situación. Venezuela o los países de la región dejaron de estar en las crisis en las que estaban como para que las personas ya no necesitaran pedir refugio. No, no fue eso, claramente, sino hubo otros obstáculos que hicieron que bajara la solicitud. Sin embargo, después vuelven a aumentar, no a los niveles anteriores, pero sí hay un aumento, pero el otorgamiento, ¿ya?, o reconocimiento de la condición de refugiado es realmente impactante. 7 o 9 personas un año, no supera ninguno de los últimos años las 20 personas que son reconocidas como refugiadas del total de solicitudes que se analizan durante ese tiempo. Macarena, una de las cosas que decías que arrojó el informe, esta concentración, nueva concentración migratoria en Chile, da cuenta de los ciudadanos venezolanos y ciudadanas venezolanas que han llegado al país, de provenientes de Haití también. Em, ¿Cuáles son los desafíos que supone este cambio de concentración, pero no solo para la institucionalidad, sino que también para la sociedad que recibe? Hemos Mm, visto episodios tremendos, sobre todo en la zona norte. sí. Eh, además, cómo se complementa ese trabajo de la institucionalidad hacia la población, hacia la sociedad que recibe en esos desafíos? Ya, yo creo que ese es, o sea, estás tocando un punto que es clave, que tiene que ver con lo que hemos visto, cómo desde los medios de comunicación muchas veces se ha manejado este tema, cómo además este ingreso ocurrió. El ingreso por paso no habilitado es una situación muy dañina para todos. Es dañina para el Estado porque el Estado no sabe qué personas están ingresando, ¿ya? Eh, no tiene, tampoco percibe lo que todas las personas que viven en un país de manera regular aportan hacia el Estado, al Estado que se llaman impuestos, ¿verdad? Tampoco percibe eso. Y para las personas migrantes, te lo menciona también, porque las dejas en una situación de tremenda vulnerabilidad y a la mano para que surjan quienes se aprovechan y les cobran por cruzar la frontera, les cobran por las condiciones laborales en las que están no están reguladas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, Chile es un país donde todo está asociado a tu número de identificación, a tu RUT. Ujú. Em, Todo para trabajar necesitas, para muchas cosas necesitas el RUT, entonces hemos visto prácticas, por ejemplo, de arriendo de RUT para que las personas puedan em, inscribirse en una aplicación para hacer servicios de delivery, ese tipo de cosas. Eso es sumamente peligroso para el que se expone, ¿verdad? Para la otra persona que presta o que arrienda su ruta. Entonces,
Tú me decías cómo se enfrenta. Desde la institucionalidad me parece que la única manera de enfrentarlo de manera seria y responsable. Y eso significa hacernos cargo, ¿ya? Y decir, esta irregularidad no se puede seguir manteniendo, ¿ya? Esto solo genera vicios, solo genera abusos, ¿ya? Y las personas que llegaron hasta acá, la solución no es, como lo plantea la ley, la expulsión. O sea, tenemos tal cantidad de personas que evidentemente la expulsión es cara, es difícil, no es la vía, te fijas, de solución, sino en situaciones particulares y muy justificadas. Pero la otra gran respuesta viene desde la sociedad civil, ¿verdad? Y cómo enfrentamos esta realidad que estamos viviendo. Una realidad que al no haber sido debidamente encausada, ¿cierto? Estas personas ingresan sin saber quiénes son y se instalan donde primero encuentran y empiezan a ocupar los espacios públicos, ¿cierto? Y eso yo creo que es el primer impacto se vive desde la sociedad por primera vez. Entonces vemos en las plazas, en los bandejones, carpas instaladas, personas, no por primera vez, en Santiago nosotros tenemos personas que viven en situación de calle, pero no de las características que se ven en ese minuto, familias completas, niños viviendo en las plazas. Eso tiene un impacto que al no haber sido tampoco encausado, genera una reacción muy adversa. La falta de control, la falta de políticas al respecto genera eso. Y hoy día voy a ir, quizá esto todavía, el informe lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero hoy día ha bajado quizá el impacto en los espacios públicos, pero esas personas se han trasladado a otros lugares y esos lugares se llaman campamentos o tomas. Y es ahí donde entonces tenemos que poner el foco, la atención, porque es ahí donde se están generando situaciones tremendamente complejas. Hace un tiempo, creo, no recuerdo cuánto, pero creo que a propósito de los hechos ahí violentos en Iquique, en Antofagasta, el año pasado creo que fue, o el antepasado ya, Antepasado, hace 2 años. sí. Y creo que era el alcalde, si no me equivoco, el alcalde de Colchane o de Antofagasta, incluso había uno de los alcaldes que planteaba la necesidad de una suerte de plan en términos laborales, además que pudiera descomprimir la zona norte, Mm. porque había una concentración mayor que precisamente se sucedía en esas localidades, donde no, impedía el tránsito hacia el resto del país, donde en otros lugares sí se necesitaba de cierta mano de obra, donde había ocupación disponible precisamente para dar una oportunidad a las personas que vienen precisamente Mm. en su gran mayoría en busca de ello, ¿no? Mm. Eh, eh, Pienso esto a propósito que la presencia en el coloquio que se dio después de la presentación del informe estuvo la alcaldesa de Peñalolén, que además es Mm. presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Ves tú posible que se desarrolle un plan o existe la idea del desarrollo de un plan de esas características que pueda coordinar a los gobiernos locales, además que son los primeros en recibir a las personas migrantes y refugiadas, digamos, en su trayectoria? ¿Es posible que se pueda desarrollar algo de esas características? Mira, creo dos cosas, Felipe. Lo primero es que, y lo planteamos en ese minuto, cuando él era el alcalde de Colchane, bueno, también otras autoridades, que legítimamente dice, nosotros somos un pueblo altiplánico muy pequeñito y estamos sobrepasados, no tenemos ninguna capacidad, ni aunque tuviésemos la mejor voluntad para poder hacernos cargo, y entonces pide ayuda. El tema es que si tú no te haces cargo del problema de fondo, lo que haces es trasladar precariedad. Porque si tú no les das una condición regular en el país que les permita trabajar, que es, como bien dices tú, a lo que viene la gran mayoría a buscar una oportunidad, porque no tienen las condiciones en su país, porque tienen que salir por necesidad. Nadie va a cruzar todo el continente caminando porque venga a turistear, ni porque realmente hay una necesidad muy profunda detrás. Quedan familias muchas veces separadas, en fin, distintas situaciones. Pero lo que te planteaba era la importancia de mirar seriamente este tema. Si tú no te haces cargo de la condición del estatus jurídico que tienen las personas, lo que vas a hacer es que vas a trasladar personas
que están en un estatus irregular desde aquí hacia allá. Por mucho que se necesite mano de obra allá, si esa mano de obra no está de manera regular, no puede trabajar formalmente, ¿ya? Entonces, hay una profunda necesidad, y lo señaló en su minuto la Sociedad Nacional de Agricultura y otras organizaciones, que particularmente además para las cosechas, para una serie de actividades se necesitan mano de obra, necesitan personas que estén dispuestas a trabajar. No existe esa posibilidad. ¿Qué ocurre? Me acuerdo el año pasado, en el verano, un accidente de estos buses con trabajadores que recolectaban fruta Sí. en la sexta región. Todos, absolutamente todos los que iban adentro estaban irregulares en el país. Entonces, cubres todo, tapas con un manto, no hay control, no hay condiciones mínimas para el trabajo, para el desarrollo de esas personas. Hay grandes urgencias y desafíos, por supuesto, supongo que en la implementación de la ley y, por supuesto, el desarrollo también de cómo lo va haciendo la institucionalidad y las organizaciones diversas de la sociedad civil en este proceso que, bueno, no quiero decir inédito, pero es de los últimos 15 años, 20 años que a mi parecer no ha sido previsto de una manera adecuada, sobre todo por la institucionalidad. Creo que ha habido mucha espera para actuar. Macarena, te quiero agradecer nuevamente estos minutitos que has estado con nosotros. Vamos a seguir al pendiente, por supuesto, del reporte, de la información que se vaya ahí publicando y, por supuesto, de la labor que desarrolla el Servicio Jesuita a Migrantes. Muchas gracias, Felipe, de nuevo por la invitación, por este espacio para conversar, y quedamos en contacto en cualquier otro momento, por supuesto, cuando tengamos otras novedades que ir comentando. Por ahí en una de esas vamos a comentar alguna medida, ¿cierto?, que se otorgue para regularizar las personas que están en el país, ojalá. Bueno, así sea y estaremos ahí al pendiente para conversar al respecto. Así que, bueno, muchísimas gracias. Va a quedar pendiente también el tema musical por tiempo, así que lo vamos a dejar ahí anotado para nuestra siguiente conversación. Perfecto. Bueno, Macarena, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Gracias a ti, un abrazo, cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Muy bien, ¿eh? Muy hermosa entrevista. Señor Felipe, gracias por esa entrevista y aprovechamos para saludarlo, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro, porque no lo pudimos saludar en primer sí, bloque. Llegué medio de las corridas, hace un día agitado. Interesantísima claro. La entrevista, muchísimas gracias también a ella por el espacio, por el tiempo. Sí, muchas gracias, Macarena. Y a ti también por tomarte el trabajo de hacer estas conexiones que nos traen tan buena información y además una información muy interesante y muy necesaria en este momento. Así que gracias, señor Felipe. Y muy bueno, alentadora, ¿no? Por lo que decía, digo, esta ley abre como posibilidades que pueden cambiar la historia respecto a la migración. Así es. Bueno, es todo un proceso. Hay que recordar que el anterior era un decreto ley que tenía 40 y largos años, creo. Entonces, claro, es un proceso importante que vive. Bueno, y lo que decía Macarena también, la disponibilidad de la institucionalidad para escuchar el trabajo que están haciendo. Claro. Eso también es tremendamente importante. Ojalá que sea continuo el proceso. Bueno, pues nos vamos con esta información y además con muchísimas ganas de volver el próximo jueves acá a compartir con todos ustedes más artistas independientes, más información, más actualidad y más Proyecto Yo Migrante. Señor Felipe, señor Sergio, ¿algo que decir? Señor Felipe me miró y dice, señor Sergio. Sí, me equivoqué, perdón. Ay, disculpe, oye. Miro para acá, lado. Algo que decir, estoy gratamente emocionado, si se quiere, por la nota que hicimos al principio también, ¿no? Y por todas estas buenas noticias que se van dando en Latinoamérica. Claro. Para hermanarnos cada vez más. Y nada, bueno. ¿Nos vemos el próximo jueves? Nos vemos el próximo jueves, sí. Vamos, nos vemos el próximo jueves acá con más Latinoamérica. Chao, chao. No, usted no tiene nada que agregar. Ya lo dije todo yo, ¿no?